Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. Y pregunté si había algún libro sobre el tema. Me dijeron, todavía no se ha registrado todo el material bibliográfico que tenemos. Pero si usted quiere, pase y vea. Y encontré ahí un montón de libros con mucho desgano. Me acerqué y el primero que encontré era el libro de Juan Pablo Sanz. Como ya he dicho también, no tiene en su portada sino la noticia de que fue publicado por Vicente Valencia, de la única editorial imprenta que existía en Quito en tiempos del presidente Robles. Y dice ahí, en la parte inferior, imprenta de Valencia por JPS. Juan Pablo Sanz, pero yo no sabía quién era. Entonces, bueno, comencé a averiguar, a preguntar y encontré noticias del autor, el arquitecto Juan Pablo Sanz, en el libro de arte, de la historia de la pintura de Navarro, de José Gabriel Navarro. Luego ya mi hijo ha buscado más datos y los encontró en la biblioteca el Fondo Jacinto Gijón del Banco Central, que era, ¿no es cierto? Allí hay más. En todo caso, me entusiasmé mucho con el libro y encontré que en la página, esas páginas blancas que se dejan al final de los libros, había una nota a mano que decía, el día noviembre, me parece, de 1988, compré una yegua. 1888, compré una yegua y firmaba una señora Vicenta Riofrío. Como no tener más datos, se me ocurrió decir que el libro era de ese año, que la señora pues tenía el libro a mano y escribió. Pasó el tiempo y en fin hubo más interés y yo pedí al municipio de Quito que hiciera una edición del libro, una edición que no se había hecho mucho tiempo, ni se conocía prácticamente. Y el municipio aceptó, hizo y puso la biografía de Juan Pablo Sanz por Fernando Jurado Novoa, y allí pone el año que presume en el cual se publicó, que debió ser en la década de 1850. Y por cierto, salvó la vida porque él y el impresor Valencia escribieron hojas volantes contra el gobierno de Robles. Y a Robles no le gustó para nada. Y en ese tiempo, pues, aunque repugne ahora, pero el país tenía pena de muerte. Y entonces ordenó que los persiguieran. Valencia fue hacia el sur. Y los soldados de Robles lo atraparon en el río, en Salcedo, allá en la parte del río Cutuchi, y lo fusilaron ahí. Juan Pablo Sanz tuvo la idea de no ir hacia el sur, sino hacia occidente. Y debió haber ido por Calacalí, por esa ruta, atravesar la selva en ese entonces, en fin, y fue a dar en Puerto Viejo. No lograron los soldados de Robles atraparlo. Menos mal, pues, que cayó Robles, siempre cae. Entonces cayó Robles. Y García Moreno, el pentavirato, luego García Moreno eliminó a los 4 y tomó el poder. Menos mal también diría yo, porque si no, no tendríamos país. Es a García Moreno que se debe el Ecuador, a pesar de que un pedazo lo perdimos en el 41.
esta es la historia. Juan Pablo Sanz entonces utilizó esa imprenta de su amigo para la publicación de este libro, que en la forma de hacerlo, tengo entendido, recopiló recetas que tenían las familias criollas de Quito y que no querían dar a otros. Siempre eran muy celosos, no querían dar. Pero él, de qué manera consiguió reunir algunos cuadernos y ponerlos en orden a la vista del manual francés. También averigüé cuál manual fue, y ese ya lo conocemos, uno que se publicó en español y que es de 1812 aproximadamente. Esa edición, por tanto, es una recopilación y sirvió hasta prácticamente 1900 y aún más, porque luego otro señor, un extranjero, Adolfo Hein, que hizo otro libro en 1893 lo publicó. Del libro de Juan Pablo Sanz encontramos también una edición pirata de 1906, algo así, que no pone ahí de imprenta ni nada. Gutenberg dice. Los señores de la Gutenberg, ojalá que no haya nadie, se tomaron el libro y no pusieron los nombres. O tal vez no sabían, porque yo estaba solo con las iniciales. He dicho y no les digo más. Siempre me tocó o me toca decir algunas palabras con respecto al tema que estamos tratando. La identidad de un pueblo se reconoce por sus lenguas, su arte y sus mesas. Tres contenidos que aparecen ligados en la vida cotidiana y que manifiestan condiciones sociales muy visibles. Diferencias hay entre la lengua académica y la de uso popular, así como se dan diferencias entre el arte de Pablo Picasso y el de los pintores de Tigua. De igual modo, como en los ejemplos anteriores, se constata que las mesas internacionales no tienen sabores, colores y texturas que sí engalanan los platos tradicionales. Bueno, ahí soy generoso, porque la cocina internacional, especialmente las de los aviones y los hoteles de 5 estrellas, no saben a nada. Lo digo, no porque yo sea amiga de varios. Distancia hay entre la pompa culinaria y la conmovedora circunstancia del hambre insatisfecha. Estas noticias pueden ilustrar el tema. En la década de 1920, dice Alfonso Reyes, que los académicos franceses Marcel Prévost, Robert de Flers, Maurice Donay, conjuntamente con diplomáticos americanos de, comillas, de espadín y pluma, comillas, tales como Gonzalo Saldunvide, Germán Arciniegas y otros, fundaron una asociación de turistas y gourmets con el nombre de Bon État. En una de las sesiones, Gonzalo Saldunvide ofreció a sus colegas un fantástico, comillas, tamal de cazuela, comillas, plato quiteño que no se estila en la actualidad, pero que fue, según se lee en Mario Cicala, confeccionado con la misma masa del tamal, pero que en lugar de envolverlo en hoja de achira, se lo disponía en fuente de plata y se lo ahornaba. El relleno debió ser espectacular, tanto que no lo olvidó Alfonso Reyes. La cocina del diplomático Saldunvide y la de los diplomáticos acreditados en París era magnífica y abundante. En cambio, en los mismos años y en París, vagaba en las calles el gran César Vallejo, quien hasta llegó a dormir en alguna acera. Se sabe que compartió con un amigo un mendrugo de pan como único alimento diario. Sorprende la situación de pobreza
y hambre del poeta peruano. La información consta en el epistolario de César Vallejo. Y sin más voy a aludir a los bocados que ustedes van a probar. No me gusta degustar, eso vino del francés, pero prefiero probar, por eso probar en español. Tocó bolón de chicharrón y de queso. Me parece que el padre Cicala conoció únicamente pasteles de maduro y empanadas de verde en el siglo XVIII. Cicala escribió su libro después de 1767 en Italia, pero no mencionó el bolón. La invención de este manjar, elaborado con productos introducidos como el plátano y la manteca de cerdo, tiene como lejano antecedente la bola de maíz tostado que el clérigo Docampo señaló como comida de indios en la primera mitad del siglo XVII. Como fuere, la invención popular hoy en día obedece a diversas técnicas vinculadas con las procedencias. Así pues, en Babahoyo el plátano dominico se cocina, muele, rellena con queso o chicharrón. En Maraví Esmeraldas, el plátano dominico pintón se fríe en aceite, se escurre y maja. Se forman bolas con relleno de chicharrón o queso y se vuelve a freír. No se sabe con cuál quedarse y sobre todo cuando se los acompaña con café pasado en la mañana o al atardecer. El siguiente bocado es un encocado de pescado y camarón. En la provincia de Esmeraldas dicen encocao. Esta forma de sustantivo en la retórica o preceptiva literaria es un fenómeno definido como elisión de la D intervocálica. Bueno, algo quedará, digo yo. El origen del plato se articula con la gente africana, que muy temprano llegó a Atacames. Los detalles de su presencia pueden leerse en el libro de la académica Laura Hidalgo Alzamora, Décimas Esmeraldeñas, especialmente en el primer capítulo que recoge la crónica de Miguel Capello de Balboa. Según este cronista, el arribo de un barco negrero que iba a Callao ocurrió en 1553. En busca de agua y alimentos, el negrero Alonso de Illescas, vecino de Sevilla, bajó a tierra con 17 negros y 6 negras. El grupo de negros se internó en la selva y no retornó. Será este el origen de la población negra de Esmeraldas. El uso del coco en la coquinaria es muy difundido en África subsahariana y en las islas de Oceanía. Vino de esas distantes latitudes la modalidad de aplicar el agua y la leche de coco a los guisos. No se han encontrado datos sobre la antigüedad del encocao de pescado del Ecuador. Delicioso plato con sabor a coco y chiliangua. El nombre científico de la chiliangua es Eryngium botidum. En otros lugares de América se conoce esta planta con el nombre vulgar de cilantro del monte. Ahora voy a decir brevemente de los bocaditos de dulce. Mini muchín con miel. Gran problema es encontrar el origen de la palabra muchín y en consecuencia no lo encontré. En el diccionario de gastronomía del colombiano Lácides Moreno Blanco, al Dios mío, que en paz descanse,
se lo define como especie de buñuelo propio del Ecuador. No ocurre lo mismo con el diccionario de Sergio Zapatacha del Perú, que ni siquiera recoge el término. En fin, un antecedente del bocado se encuentra en el libro tantas veces citado de Mario Cicala, sacerdote jesuita, cuando describe un cuarto modo de comer la yuca. Dice, comillas, la yuca hervida o asada la usan preparada con miel bien purificada y refinada de caña de azúcar, que también resulta sabrosa, comillas. No hay noticias del muchín en los papeles del siglo XIX. En todo caso, en Baldomera, publicada en 1938, del académico Alfredo Pareja Díaz Canseco, el totémico personaje central se mantiene con la venta de muchines, empanadas de verde, carne en palito. En la novela se dice que el muchín es, comillas, yuca frita llena de manteca y pedacitos minúsculos de queso deshilachado, comillas. Pero el muchín es algo más que eso. Es una masa de yuca molida y mezclada con manteca y huevos, rellena con queso fresco y un picadillo de cebolla larga. En otros casos se mezcla yuca cocinada con yuca cruda rallada y se rellena con queso y cebolla. Los mejores muchines se inflan cuando se los fríe. Siempre los muchines se bañan con miel. Y por último, torta de chocolate. La torta de chocolate de Dios es invención europea, porque Cicala no la menciona en su libro. Para él solo existió el chocolate espeso de los europeos y el chocolate, un comillas, poco suelto, comillas, de los hispanoamericanos. El mejor de todos, especialmente, comillas, fino, delicado y muy sabroso, comillas, era el que se sacaba del cacao originario, comillas, de la región de Palenque, en 2 posesiones del Colegio de Guayaquil, esto es San Javier, San Pedro y San Pablo y el Palmar, comillas. Por lo que escribe debieron ser 3 posesiones. Era, comillas, muy dulce y mantecoso, comillas, y comillas, aromático a canela y a otros aromas, comillas. No pudo ser otro que el actual cacao de arriba. Además, la zona es la misma. El mismo que el guayaquileño Pedro Franco Dávila llevó a España durante el reinado de Carlos III, de ingrata memoria para los jesuitas, y que lo vendió Pedro Franco Dávila a precio de oro. Recuerden, pepita de oro. Con ese dinero Franco Dávila formó la colección de ciencias naturales que el rey de España adquirió y con la que fundó el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Franco Dávila fue el director del museo. De hecho, sin el cacao y por tanto sin el chocolate no existiría la deliciosa torta de chocolate. Con el ingrediente en la masa y luego como cubierta deliciosa, la torta es el orgullo de cierta pastelería de Viena. ¿Qué vamos a hacer? Por tanto, buen provecho. Como los organizadores me dijeron, debo insistir para que ustedes vayan a degustar. Muchas gracias.